Estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra segunda clase. Vamos a tratar diferentes temas que hemos visto, pero antes de iniciar vamos a hacer la oración para antes del estudio. Vamos a dedicar este espacio importante a Dios. Cultiven en su corazón los valores de una espiritualidad sana, de un amor al Creador, del respeto a Dios. En lo que aprendimos a nivel espiritual, nos hemos dado cuenta de la indiferencia, del desconocimiento, del poco valor que tiene Dios en el corazón de muchos hombres y mujeres, de que hay personas que lo niegan sin haber experimentado el verdadero amor que Él nos puede brindar. Yo los invito a que amen a Dios. Los invito a que sean respetuosos de la oración, de la espiritualidad. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Tú que eres el verdadero Dios, hombre que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, iniciamos nuestra presentación con algo que ustedes muy bien conocen, que son las ecuaciones químicas. Una ecuación química es una descripción simbólica. Aparecen símbolos, aparecen los símbolos de los elementos químicos. Ya sabemos que la O mayúscula es el oxígeno, la Mg es el magnesio, y esto ya es un producto que es un compuesto. Son dos elementos que al unirse forman un compuesto. Entonces acá la definición nos dice que una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan, que se llaman reactivos, y las sustancias que se originan, que se llaman productos. Una ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos. Además, se puede ubicar los símbolos químicos a cada uno de los elementos o compuestos que estén dentro de la ecuación y poder balancearlos con mayor facilidad. Bueno, en resumen es esto. En una ecuación química hay algo que separa a los reactivos de los productos. Esta línea que significa se da, se obtiene o da o produce. Es decir, si yo tengo oxígeno y lo mezclo con magnesio, voy a obtener óxido de magnesio. Acá hay que interpretar que este número pequeñito es un subíndice que indica la cantidad de átomos que tiene, en este caso el oxígeno, que son 2. Y este número grande se llama coeficiente. Entonces este coeficiente multiplica al subíndice para averiguar cuántos átomos hay. Vamos a mirar acá. Acá el oxígeno en este caso tiene 2 átomos. Acá, cuando no aparece número, recuerde que ¿qué número viene acá? El 1. 2 por 1, 2. Acá tiene 2 el magnesio y 2 el magnesio. Acá vamos a mirar el hidrógeno más el cloro produce ácido clorhídrico. 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de cloro produce 2 de HCl. Mire lo que pasa acá. El hidrógeno es supremamente distinto al HCl.
El cloro es supremamente distinto al HCl. Cada uno en su condición natural tiene propiedades características, pero cuando se mezclan forman compuestos muy diferentes, pero se mantiene la misma masa. Esta se llama la ley de la conservación de la materia. El hidrógeno, acá vemos dos moléculas de hidrógeno. Una se va a unir con este cloro y forma HCl, y otra con este otro y forma HCl. Acá a la mano derecha vemos ejemplos ya un poquito más elaborados acerca de lo que es una ecuación química. Acá observamos bien que acá hablamos dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno produce dos moléculas de agua. Si multiplicamos 2 por 2 daría 4 átomos de hidrógeno. Acá hay un 1 invisible. 1 por 2, 2, daría 2 de oxígeno. Entonces vamos 4 y 2. 2 por 2, 4 hidrógenos coincide con estos 4 y 2 por 1, 2 coincide con los 2 de oxígeno. Entonces significa que la ecuación existe y cumple la ley de la conservación de la materia. Quiero como ejercicio, y ustedes ya lo saben bien, ya se explicó en el aula de clase, que me determinen, esta ya determinamos que sí, acá queda 1, 2, 3, 4, 5. Si estas 5 ecuaciones cumplen con la ley de la conservación de la materia, es decir, que los átomos de los reactivos coincidan con la cantidad de átomos de los productos, ¿sí? Porque mira, acá en este caso hay 2 de hidrógeno, acá también los hay. 2 de cloro, acá también los hay. Continuamos. La ley de la conservación de la materia fue postulada por este científico Antoine Laurent Lavoisier, quien nació en París en 1743 y murió en 1794. Entonces, la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la masa dice: la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo cambia. Y el caso específico es este, miren. La masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, este elemento con este elemento se unió para formar otro compuesto diferente. Solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Entonces observemos acá. 20 gramos de la sustancia A más 15 gramos de la sustancia B2 me va a producir la sustancia AB2, pero con la masa de la suma de estos dos reactivos, es decir, 35 gramos de sustancia. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar, se va a unir de manera distinta. Ahora acá vamos a mirar este otro ejemplo. Acá tenemos el metano, que es CH4. El carbono es este átomo color gris. Y el hidrógeno son estas 4 unidades que lo están rodeando. Esto es una manera de representarlo. Y hay 2 moléculas de oxígeno. El oxígeno tiene acá 2 átomos, entonces 1 y 2. Pero como hay 2 moléculas, pues dibujamos las 2. Es decir, hay 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno. ¿Entendido esta parte? Esto por favor que les quede muy claro, que entiendan bien que acá 2 moléculas de oxígeno, que es diatómico, que tiene 2 átomos. Entonces, en este caso, la reacción química es lo siguiente. Mire que el carbono ahora se desprende de estos hidrógenos y se va a unir con el oxígeno para formar el dióxido de carbono. O sea, el carbono con 2 átomos de oxígeno. Y va a producir 2 moléculas de agua. Es decir, esta molécula toma 2 de acá y esta otra 2 de acá. Yo quiero que miren y analicen bien esta organización, porque yo creo que a través de los colores y a través de la figura se entiende muy bien esta propiedad. Es decir, los mismos átomos que están acá en esta zona de los reactivos
son los mismos que están en los productos, pero organizados de manera diferente, con sustancias diferentes, ¿no? El metano no es CO2, el oxígeno no es CO2 ni agua, sino que la mezcla de estos produce dos compuestos muy diferentes. Esa es la ley de la conservación de la masa. Por acá en este lado no me puede aparecer por lo menos otro carbono o me puede aparecer otro hidrógeno, porque ya no cumpliría la ley de la conservación de la masa. Esas son leyes divinas. Me acuerdo en la universidad que decían que la ley de la conservación de la materia es una ley de Dios. Nadie la puede refutar. Acá en este caso, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de agua de oxígeno, disculpe, da dos moléculas de agua. Entonces acá se calcula con el número atómico, que son 4 gramos, y acá son 32 gramos. La suma es 36. Entonces, si ustedes hacen el cálculo acá, teniendo en cuenta que la masa atómica del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16, acá en este caso, 16, sí, el oxígeno, reviso bien, no quiero fallarles estudiantes, el oxígeno es, sí, 15.99, 16, es 36, es decir, la masa acá de los reactivos es la misma de los productos, es decir, cumple la ley de la conservación de la materia. Pero queda más claro acá, revisando acá estas imágenes. Esta ley fue elaborada independientemente por Mijail Lomonosov en 1745 y por Antoine Lavoisier en 1785. Acá vamos a otro tema, que son los modelos atómicos. Los modelos atómicos son esas interpretaciones de cómo está constituida la materia en su nivel mínimo, que es el átomo. En este caso queda en el pensamiento de qué están hechas las cosas y cómo están organizadas. Entonces acá miramos cómo ha evolucionado el concepto del modelo atómico desde 1808 hasta 1924. Supongo que ahora en el 2020 debe ser más compleja la concepción del átomo. Sin embargo, se estudia el modelo de Schrödinger. Acá vemos una esfera, el átomo considerado como una esfera, acá considerado como una esfera con carga positiva y cargas negativas, acá considerado un núcleo y alrededor están girando electrones, acá aparece el concepto del protón, acá el electrón girando en forma circular y acá el modelo de Schrödinger nos habla de una nube en la cual existe la probabilidad de encontrar al electrón. Acá está discriminado como un espacio circular, acá una nube, puede estar en cualquiera de estas partes. Acá una tabla muy buena, donde nos habla de los autores de los modelos atómicos. Acá nos hizo falta hablar sobre Demócrito, 460 años antes de Jesucristo, que fue un filósofo griego, no podríamos decir científico, porque en ese tiempo se utilizaba bastante la razón, el pensamiento, y no habían elementos o instrumentos que pudieran catalogarlo como un científico, pero es el precursor. Dice acá que los átomos se consideraban eternos e indestructibles. Todo lo que se observaba era resultado del movimiento de los átomos, que difieren en forma, dimensiones y posiciones. Átomos esféricos, cilíndricos, triangulares, que los átomos tenían diferentes formas y como ladrillos constituían lo que vemos. Recuerden bien que los griegos tenían los 4 elementos, para ellos los 4 elementos eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Pero nosotros, que ya estamos en estas alturas, en el 2020, recordamos que son más de 118 elementos que están consignados en la tabla periódica,
lo que los griegos consideraban no eran elementos, sino compuestos o resultados de la unión de varios elementos que nosotros sí conocemos. Ya en 1766 aparece acá un modelo esférico de John Dalton. Eso parece como una bola de golf. Dice que el átomo es una esfera sólida, compacta, indivisible, es decir, que esta esfera no se puede partir para nada. El átomo era una esfera sólida, compacta, y los átomos del mismo elemento tienen igual masa y propiedades, es decir, los consideraba como esferas. Para los griegos la perfección estaba en una esfera. Igualmente también creo que John Dalton dio un gran avance especialmente en esta parte, que los átomos del mismo elemento tienen igual masa y propiedades, pero la parte que es esférica, pues también, desde luego sí va avanzando. Acá en 1897 aparece J.J. Thomson. Acá aparece, es el modelo del pudín. Dice que el modelo de budín, de pasas, el átomo se considera como una esfera de carga positiva. Acá está el más. Con electrones distribuidos en número suficiente para neutralizar la carga positiva. Es decir, él consideraba que el átomo tenía una carga positiva. Acá vemos un positivo grande y que debía haber una carga negativa que contrarrestara esa carga positiva. Pues el número de electrones depende de la cantidad de la carga positiva que haya ahí, modelo, como el modelo de budín, de pasas. El modelo de Rutherford, acá ya está más desarrollado, y algunos dirán, profesor, es el que usted dibuja o el que usted nos ha enseñado. Ciertamente es de 1910 y los electrones giran acá en esta zona. Si ven estos orbitales, y estos puntos amarillos son los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol, un modelo planetario. Acá está el núcleo en esta parte y los electrones están girando. Acá en el 1913 el modelo de Bohr nos habla de el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares. Esto, es decir, acá en órbitas circulares. Y Schrödinger, acá aparece como cuando ustedes juntan varios globos, nos habla que existen orbitales que son regiones en el espacio en donde es probable encontrar el electrón. Aparecen 3 parámetros, n, l y m, que serían los números cuánticos. Eso más adelante se verá, o posiblemente en el grado octavo o décimo se explicará a mayor profundidad. Pero estos son los modelos, esta es la evolución del modelo atómico. Este es el que dibujamos porque es fácil de representar, pero realmente es este. El electrón, existe un rango de posibilidades para encontrarlo. Acá más adelante, estudiantes, en estas diapositivas encontrarán información más profunda de estos modelos. Entonces recuerden bien que los modelos atómicos son representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos, desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de las ideas que en cada época se manejaban respecto a qué estaba hecha la materia. Los primeros modelos atómicos datan de la antigüedad clásica de los griegos, cuando los filósofos y naturalistas se abocaron a pensar y a deducir la composición de las cosas que existen, y los más recientes y considerados actualmente como valederos fueron desarrollados en el siglo XX, época en que se vieron los primeros adelantos reales en materia de la manipulación atómica, las bombas nucleares y las centrales nucleares de energía eléctrica. Acá tenemos información sobre el modelo atómico de Demócrito. Les queda como actividad leerla, interpretarla. Igualmente también acá el modelo atómico de Dalton, la leen, la interpretan, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Niels Bohr, el modelo de Schrödinger. Y hasta acá, queridos estudiantes, termina la segunda clase. Quiero que tomen apuntes de los modelos atómicos, tomen apuntes de todas las diapositivas desde acá, haciendo los dibujos respectivos, esta evolución.
hacen este cuadro, toman apuntes de esta diapositiva, esta y esta con los respectivos dibujos. Van a estudiar y van a analizar cómo ha evolucionado la interpretación de cómo está consolidada la materia desde su origen, desde su parte central, que es el átomo, ¿no? El átomo es la parte mínima de la materia, ¿sí? Que tiene materia. Y recordemos que básico que ustedes entiendan que hay un núcleo que tienen protones y neutrones y una periferia, es decir, alrededor donde se encuentran los electrones que son de carga negativa, protones positivos, neutrones sin carga. Queda eso como actividad, que Dios los bendiga.